La úlcera péptica aún se considera como uno de los trastornos gastrointestinales de tipo orgánico que ocurre con mucha frecuencia, por lo que se considera que es una enfermedad muy común, es crónica y además recurrente. Si bien produce pocos cambios en las expectativas y la calidad de vida, la mortalidad se relaciona con la presencia de complicaciones mayores y, por supuesto, en cirugías de urgencia para su tratamiento. Esto ocurre en pacientes, sobre todo de edad avanzada o con patologías de fondos graves que hacen que el pronóstico sea mucho más delicado. No nos vamos a detener mucho en lo que es la fisiopatología, la fisiología misma y la anatomía. Sin embargo, debemos recordar que el estómago tiene un fondo, un cuerpo y por supuesto el antro, cada uno con su particularidad en la irrigación. Como pueden observar, el estómago está irrigado por grandes vasos y además la inervación está relacionada con el nervio vago izquierdo y el nervio vago derecho, o lo que también llamamos el nervio vago anterior y posterior. Es importante saber la anatomía, específicamente de lo que es la inervación, porque en el tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica se tomará en cuenta desde una resección o una vagotomía troncular, una selectiva o finalmente una superselectiva. Recordaremos algo de lo que es la etiología de la úlcera péptica gástrica y duodenal. Sin embargo, no nos vamos a detener mucho porque esto lo pueden llevar o lo están llevando en sí en gastroenterología. La etiología de la úlcera péptica se considera como el resultado de un desequilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos de la mucosa gastroduodenal. Por lo tanto, la importancia de la secreción gástrica ácida y de la pepsina del jugo gástrico en la patogenia de la úlcera péptica es totalmente evidente, porque en ausencia de ácido no existe la úlcera, o lo que manifiesta Schwartz, donde no hay ácido, no hay úlcera. Los factores agresivos pueden comprometer la resistencia de lo que es la barrera de la mucosa y los identificamos por una infección, específicamente por el Helicobacter pylori y los AINE. Entre otros factores, por supuesto, juegan un rol muy importante el tabaquismo, alimentos, alcohol, factores psicológicos y además ambientales. Ante la sospecha por un cuadro clínico de la úlcera péptica gástrica o duodenal, por supuesto que el diagnóstico de elección es una endoscopía digestiva alta. Además de realizar un diagnóstico, nos permite realizar toma de biopsias, las cuales deben ser múltiples, de 4 a 6 biopsias, de los márgenes, del centro, de la úlcera gástrica o duodenal. Por supuesto que la malignidad de la úlcera duodenal es muy excepcional y no está indicada la biopsia. En pacientes de edad avanzada que no responden al tratamiento médico, es posible que la úlcera duodenal se deba a un adenocarcinoma del duodeno o de la cabeza de páncreas. Es muy importante detectar la presencia de Helicobacter pylori. Y habíamos indicado que el Helicobacter pylori es uno de los factores agresivos de la barrera gástrica. Al momento de detectar el Helicobacter pylori, nos permite confirmar su asociación con la úlcera gástrica,
la erradicación y además nos permite evaluar la eficacia del tratamiento, en este caso médico. Y para esto tenemos las pruebas no invasivas, como las pruebas del aliento, de la urea, prueba serológica ELISA, las pruebas invasivas, como la prueba rápida de ureasa, cultivo, histología, por supuesto, mediante la toma de muestras de una endoscopía. Existen muchos criterios para su clasificación por su clínica, sin embargo, nosotros tomaremos una de ellas que dice que la úlcera gástrica es aguda o cuando se detecta por primera vez y es una úlcera crónica después de un tratamiento médico. Por supuesto, por su complicación, que lo vamos a ver y lo que nos interesa en cirugía, una úlcera complicada con hemorragia, con una perforación, con penetración, estenosis pilórica y además una malignización o cuando ya inicia un proceso neoplásico. Debemos indicar que el tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica ha disminuido considerablemente, ya que a partir del uso de los bloqueadores de la secreción de ácido y el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori, las principales indicaciones se han reducido con gran consideración. Sin embargo, las indicaciones para una cirugía eran la resistencia al tratamiento con persistencia de los síntomas, una estenosis gastroduodenal por la recurrencia y cronicidad de la enfermedad, las complicaciones como sangrado o una hemorragia digestiva alta por úlcera péptica, una perforación y penetración o también la llamada tenebración y el cáncer gástrico. Esas eran las indicaciones que hasta ahora todavía se mantienen, sin embargo, muchas de ellas ya no están en consideración, como por ejemplo la resistencia al tratamiento con persistencia de los síntomas. El tratamiento quirúrgico, las vías de abordaje, una laparotomía mediana supraumbilical, una clásica, o podría realizarse por una cirugía laparoscópica. En el tratamiento quirúrgico, como habíamos visto muy resumidamente la anatomía, se debe tomar en cuenta la vagotomía troncular, una vagotomía troncular con anchectomía, etc. La cirugía radical, una vagotomía más anchectomía. Sin embargo, se puede tomar en cuenta una cirugía todavía conservadora, como es una vagotomía superselectiva. Muchas veces se define realizar la vagotomía troncular, que consiste en seccionar los nervios vagos por debajo del diafragma antes de su división en las ramas hepáticas, celíacas y gástricas. Sin embargo, al realizar esta maniobra se denerva el hígado, la vesícula biliar, páncreas e intestino delgado y se tienen otras complicaciones. Por lo tanto, debe combinarse con piloroplastía o una gastroenteroanastomosis. Independientemente a la preferencia del cirujano, se debería realizar la vagotomía superselectiva, porque preserva las ramas hepáticas, las celíacas y las que enervan el antro gástrico. Tiene menos efectos colaterales, sin embargo, tiene un mayor porcentaje de recidivas. Por lo tanto, durante este procedimiento no requiere ninguna combinación. Aquí podemos observar la vagotomía troncular, ¿verdad? Habíamos indicado ahí antes que se divida en las ramas hepáticas, celíacas, etc. Y la vagotomía superselectiva. Se secciona o se denerva solamente en el lugar de la úlcera, ¿verdad? Por eso se dice que tiene un mayor porcentaje de recidivas. Como habíamos indicado, la vagotomía troncular debe ser combinada con una piloroplastía, con una resección longitudinal y una sutura transversal.
¿Para qué? Para tener una mayor luz en el píloro. Y esta es la gastroenteroanastomosis en Yederux. Si ustedes observan, tenemos el ángulo de Treitz a 50-60 centímetros, se hace una resección, la asa distal va directamente a la anastomosis con el estómago, aquí se anula totalmente el paso hacia el duodeno y por supuesto se hace una anastomosis término lateral en Yederux. Si ustedes observan, esta es la famosa Yederux. Y lo que nos interesa en realidad, ¿verdad? Habíamos indicado que las indicaciones para el tratamiento quirúrgico se han reducido enormemente. Por lo tanto, nosotros vamos a ver las complicaciones donde el tratamiento definitivo es quirúrgico. Y en muchas de ellas, como en la hemorragia digestiva alta por úlcera péptica, prácticamente pueden ser letales para el paciente. Y por supuesto veremos primero la hemorragia digestiva alta. La etiología según la frecuencia de la hemorragia digestiva alta, las úlceras duodenales un 25%, las úlceras gástricas 23%, pueden existir lesiones agudas como el síndrome de Mallory-Weiss, un 23%, las varices esofágicas, 11%, los tumores, un 8%, y de origen indeterminado, un 2%. Entonces, esa es la frecuencia de la hemorragia digestiva alta. Algo que tienen que tomar muy en cuenta es que la hemorragia digestiva alta es toda lesión situada por encima del ángulo de Treitz, prohibido confundir con una oclusión intestinal. La mortalidad global llega a un 10% y está influida por los siguientes factores. La edad, en pacientes mayores de 60 años, la mortalidad es más alta que en pacientes jóvenes. La intensidad de la hemorragia digestiva inicial. Por ejemplo, si inicia una hemorragia profusa, abundante, por supuesto que es un factor letal para el paciente. El tipo de lesión sangrante. La hemorragia por varices esofágicas tiene una mortalidad del 33%, mientras que la producida por una úlcera gastroduodenal llega hasta un 5 o 10%. Por supuesto, otro de los factores que influyen en la mortalidad por una hemorragia digestiva alta es la persistencia o recidiva de la hemorragia. Cuando persiste, no cede al tratamiento ni médico ni endoscópico y por supuesto el tratamiento quirúrgico muchas veces ya es tardío. O cuando existe una recidiva de la hemorragia, incluso cuando el paciente ya está hospitalizado y se ha logrado detener la hemorragia. Entre otros factores para la alta mortalidad están el riesgo del paciente, la existencia de otras patologías de fondo o concomitantes graves. Por supuesto, al tener estas patologías, aumenta notablemente la mortalidad por una hemorragia digestiva. Consideramos un riesgo alto en los pacientes cuando tienen patologías de fondo como diabetes descompensada, insuficiencia respiratoria con hipoxemia o hipercapnia, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio reciente de unos 3 meses o de los últimos 3 meses, una insuficiencia renal grave y una hepatopatía descompensada, especialmente en los pacientes enólicos. En todo paciente con hemorragia digestiva alta, se debe indagar sobre los tipos de hemorragia ya al inicio de la evaluación de cada uno de los pacientes con hemorragia digestiva alta. Y tendremos o consideraremos una hemorragia masiva cuando el descenso es significativo de la presión arterial, que puede ser igual o menor a 90 milímetros de mercurio,
o va a requerir la transfusión de 300 ml por hora por el espacio de 6 horas o más para mantener el estado hemodinámico, además de considerar ya una transfusión sanguínea de inicio. El tipo de hemorragia persistente, la que permanece activa, y nos daremos cuenta cuando nosotros por la sonda nasogástrica que hemos instaurado anteriormente aspiraremos contenido gástrico, hemático, y además podremos evidenciar en el laboratorio el descenso del hematocrito. Por supuesto, sin llegar a cumplir los criterios de una hemorragia masiva. Y una hemorragia recidivante es la reaparición de nuevos signos de pérdida hemática aguda durante el ingreso tras el cese inicial de la hemorragia. Como les había indicado anteriormente, puede existir una hemorragia recidivante después de un tratamiento médico, incluso endoscópico. En este caso, sería un factor para una mortalidad alta en el paciente. En el cuadro clínico será muy importante recabar toda una anamnesis. Sin embargo, recordemos que estos pacientes llegan desde un estado regular hasta un paciente con estado general malo. Por lo tanto, debemos recabar los antecedentes de sus allegados o del personal que pudo haber transferido al paciente al centro de emergencia. Debemos recabar los antecedentes del cuadro clínico, antecedentes de una úlcera gástrica o duodenal, posiblemente ya diagnosticada, o antecedentes de tratamiento médico por una úlcera gastroduodenal, los antecedentes de una hemorragia digestiva anterior y además antecedentes de tabaquismo o enolismo. Y por supuesto la posible medicación con AINES. Con todos estos antecedentes, nosotros podremos ya detectar que la hemorragia digestiva es causada por una úlcera péptica gástrica o duodenal. En la clínica, por supuesto, nosotros tendremos que evidenciar una hematemesis, que es muy probable que el paciente de inicio haya tenido o haya presentado un vómito de sangre con coágulos. Puede haber presentado deposiciones melénicas, que es la emisión por el ano de heces pastosas de color negro, brillante y además malolientes. Una hematoquesia, que son deposiciones de sangre rutilante, y por supuesto, de inicio ya podremos evidenciar los síntomas de pérdida hemática o de una hemorragia, que es una hipotensión ortostática, disnea, angina o incluso choque, sin evidencias de exteriorización de la pérdida hemática. La hematemesis, la melena, nos indican la existencia de una hemorragia aguda, mientras que las pérdidas ocultas son generalmente crónicas. Para la valoración de la magnitud de la hipovolemia por una hemorragia digestiva alta, y en este caso por una hemorragia por una úlcera péptica gástrica o duodenal, veremos nosotros los grados de la hipovolemia, consideraremos la pérdida del volumen sanguíneo y cómo se presentaría clínicamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos una hemorragia o un choque hipovolémico leve por una hemorragia digestiva alta, cuando consideramos una pérdida del 15 al 25% del volumen sanguíneo, y esto representa unos 750 a 1250 ml. Y en el cuadro clínico tendremos una taquicardia leve, hipotensión ortostática, frialdad ligera de pies y manos. Vamos a considerar que es una hemorragia con un choque hipovolémico moderado, cuando tenemos de 25 a 35% de la pérdida hemática y la pérdida de volumen sanguíneo aproximadamente de 1250 a 1750 ml.
En el cuadro clínico, una taquicardia de 100 a 120 por minuto, una presión arterial menor a 100 milímetros de mercurio, disminución de la presión del pulso, el paciente está inquiético, sudoración fría, palidez y además oliguria. Y consideramos un choque hipovolémico por hemorragia grave cuando el porcentaje de pérdida hemática de 35 al 50%, lo que correspondería a una pérdida de volumen sanguíneo de 1.750 a 2.500 ml. Y en el cuadro clínico, una taquicardia mayor a 120 por minuto, una presión arterial menor a 80 milímetros de mercurio, el paciente está estupuroso, con una palidez universal, las extremidades frías y además existe anuria. Si presumimos de una hemorragia digestiva por una úlcera péptica gástrica o duodenal, la endoscopía es la técnica de elección, ya que nos va a permitir obtener el diagnóstico en un 95% de los casos o más, ofrece una importante información pronóstica, como por ejemplo cuando el sangrado es de carácter arterial, fácilmente se podrá evidenciar un sangrado pulsátil, o finalmente se observará un vaso visible en el fondo de una úlcera, y esto estará asociado a una probabilidad de recidiva de la hemorragia del 50 al 80%. Recordemos que una recidiva es un factor con pronóstico muchas veces letal para el paciente. Y en las úlceras con hemorragia activa, no arterial o con un coágulo fresco adherido al fondo de las mismas, la incidencia de recidiva de la hemorragia es del 30%. Por lo tanto, la endoscopía, muy aparte del diagnóstico, nos dará, repito, una importante información pronóstica de una posible recidiva de la hemorragia. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas iniciales? Tomaremos en cuenta, según ATLS, el ABC del choque. Por supuesto, inicialmente tomaremos en cuenta la permeabilidad de las vías aéreas. En todo paciente en estado de shock es fundamental asegurar la permeabilidad de las vías aéreas para conseguir una correcta ventilación. Por lo tanto, A, vía aérea. Inmediatamente colocamos vías de perfusión y, por supuesto, en primer lugar, colocaremos una o dos vías periféricas de gran calibre para asegurar un buen ritmo de perfusión. Una vez canalizadas las vías de transfusión, nosotros comenzaremos con reposición de volemia. Inicialmente, y en espera de poder iniciar una transfusión sanguínea, se debe administrar soluciones cristaloides. Siempre comenzar con Ringer lactato o, de lo contrario, solución fisiológica, Ringer normal, etc. Y si se tiene a mano, para una rápida reposición de la volemia, se puede administrar coloides que sustituyen al plasma, como es el famoso Aimacel. Por supuesto, como habíamos indicado de un inicio, se debe administrar oxígeno, se debe priorizar de inicio la administración de oxígeno. En caso necesario, se debe realizar una intubación endotraqueal para la oxigenación del paciente. Existen varios parámetros tomando en cuenta el cuadro clínico de un choque hipovolémico, la cantidad aproximada de pérdida sanguínea. Sin embargo, la evaluación de transfusión o cuando nosotros realizamos una transfusión, debemos tomar en cuenta si existen problemas de oxigenación inminente, se debe realizar una transfusión. Rara vez indicamos una transfusión cuando la hemoglobina es igual a 10 miligramos por decilitro. Sin embargo, casi siempre se indica una transfusión sanguínea si la hemoglobina es igual o menor a 6 miligramos por decilitro. En la Guía Internacional de Transfusión nos indican que debemos transfundir al paciente
cuando la hemoglobina es igual o menor a 7 miligramos por decilitro. Sin embargo, si la hemoglobina está entre 7 a 9 miligramos por decilitro, este paciente estará en observación para una posible transfusión sanguínea. Entre otras medidas, en un paciente con una hemorragia digestiva, está la inserción de sonda nasogástrica, que muchos autores consideran todavía no necesario. Sin embargo, a la inserción de la sonda nasogástrica, la aspiración del contenido gástrico nos permite comprobar la existencia de la hemorragia, nos va a informar de la actividad de la hemorragia, si persiste, por ejemplo, o es un sangrado activo, nos informará de una posible recidiva o de una recidiva de la hemorragia y, por supuesto, disminuye la posibilidad de que se produzca una aspiración traqueobronquial en un vómito masivo. Recordemos que el paciente está en choque. Además, que facilita el estudio endoscópico. Y habíamos indicado que el método de elección para el diagnóstico de una úlcera péptica es la endoscopía. Y asimismo, el método de elección para un tratamiento de la hemorragia digestiva por una úlcera gástrica o duodenal sigue siendo la endoscopía. Y existen varias técnicas, como una fotocoagulación con láser, una electrocoagulación, se pueden inyectar sustancias esclerosantes y además sustancias vasoconstrictoras como es la adrenalina. Por supuesto, recordemos que por una sonda nasogástrica, de forma desesperada o salvataje, como indicamos, se puede irrigar adrenalina diluida por la sonda nasogástrica. Con esto nosotros lograremos momentáneamente disminuir el sangrado y nos dará tiempo para seguir transfundiendo y además trasladar al paciente a un centro especializado. El tratamiento farmacológico, por supuesto, estará primero en tratar de mejorar la coagulación. Para esto tenemos ahora el último medicamento, que es el ácido tranexámico, 250, 500 miligramos, o si prefieren 1 gramo, lento, diluido endovenoso, el famoso etamcilato o el disinone o el llamado ácido aminocaproico. La vitamina K, sin embargo, debe ser un goteo endovenoso o una administración intramuscular, pero recordemos que solo dará efecto a las 24 horas de la administración. La vitamina C como un coadyuvante de la coagulación. Recordemos que toda hemorragia digestiva activa por una úlcera gástrica o duodenal, el tratamiento debe ser realizado en terapia intensiva. Por supuesto que nosotros debemos realizar una inhibición de la secreción ácida. Para esto ya tenemos nosotros diferentes medicamentos inhibidores de la bomba de protones, que es el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etcétera, con 40 miligramos, una administración en bolo de 8 miligramos por hora. O pueden indicar 5 viales en solución fisiológica al 0.9%, 1000 ml, o algunos médicos prefieren diluir los 5 viales en 500 ml de solución fisiológica a goteo para 24 horas. Esto nos ayudará a mantener la administración permanente por el mínimo 3 días. Debemos realizar este goteo diluido de inhibidores de la bomba de protones. Caso contrario, que no se tenga a la mano, se puede realizar lo que nosotros llamábamos la vagotomía química, indicando ranitidina 50 miligramos endovenoso cada 4 horas.
Y entre otros fármacos tenemos los citoprotectores, como es el sucralfato, 30 ml por sonda nasogástrica cada 6 horas. Y finalmente tenemos el tratamiento quirúrgico. Por regla general, se indica un tratamiento quirúrgico cuando falla el tratamiento endoscópico, ya que está agravado con una elevada mortalidad, como habíamos indicado, del 10 al 25%, y además la cirugía se practica de urgencia, en especial en pacientes de edad avanzada. Por lo tanto, veremos nosotros el protocolo endoscópico, si tenemos un coágulo adherido, una mancha plana, con una baja incidencia de la hemorragia de recidiva o persistencia de la hemorragia, se puede indicar el tratamiento médico, control estricto. Sin embargo, si tenemos un sangrado activo, un vaso visible con elevada probabilidad de recidiva o persistencia de la hemorragia, iniciaremos un tratamiento endoscópico. Si es exitoso, mantenemos al paciente en expectación. Sin embargo, si fracasa, que sucede en un 21% de recidiva, podemos intentar un nuevo tratamiento endoscópico. Si fracasa, indicamos el tratamiento quirúrgico con alto riesgo de mortalidad. Sin embargo, si tiene éxito, lo mantenemos en expectación al paciente. Si el tratamiento endoscópico no es disponible, no podemos disponer del tratamiento endoscópico, indicamos el tratamiento quirúrgico de emergencia. Por supuesto, repetimos, siempre con un alto riesgo de mortalidad. Por lo tanto, la técnica quirúrgica, en realidad realizada de emergencia, y por supuesto, la cirugía será ideal cuando se reseca la úlcera gástrica o duodenal a través de una gastrectomía subtotal o una angiectomía con vagotomía selectiva o troncular. En la úlcera duodenal sangrante, la técnica de elección, vagotomía troncular con piloroplastía y sutura del punto sangrante. Sin embargo, como podrán observar, este tratamiento quirúrgico lleva bastante tiempo. El cuadro clínico del paciente es delicado, por lo tanto, muchas veces nos limitamos simplemente a suturar el punto sangrante. Ahí podemos observar diferentes técnicas, realizando una resección con una anastomosis gastroduodenal, ya ahí haciendo el segundo plano de la anastomosis, cerrando la ventana del mesentérico. O finalmente realizamos una resección del estómago con vagotomía y además una gastroenteroanastomosis. Sin embargo, podrán observar que el tratamiento lleva bastante tiempo, el cuadro clínico del paciente es delicado, muchas veces nos limitamos, repito, simplemente a cohibir el sangrado con una sutura.